Hola José Marcelino, Maribel, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Hola, hola. hola Giancarlos, David, sean todos bienvenidos. Naren, Andrea, muy buenas para ustedes. Buenas, profe, buenas para todos. Hola Edwin, Han, hola José Jai, Diego, Buenos días. hola César, Hola, profe, buenos días. buenos días. Muy bien, vamos a comenzar. Hoy tenemos un día un poco menos de tiempo y un poco más de contenido, por lo tanto creo que debemos andar rápido. Bueno, entonces, bienvenidos todos nuevamente a segundo encuentro de la asignatura Técnicas de Aprendizaje Automático. Hoy vamos a estar hablando de análisis de datos desde un enfoque descriptivo y exploratorio. El sumario que nos atañe el día de hoy va a barrer, bueno, los objetivos, la naturaleza de las variables, los tipos de variables, los gráficos que podemos utilizar, las medidas de centralización y dispersión, la caracterización estadística de los datos, el análisis de distribuciones a partir de histogramas y algunos análisis gráficos de valores atípicos y correlación de variables a partir de coeficiente de Pearson, de la matriz de covarianza y de algunos otros elementos que vamos a estar platicando. El propósito de este tema que estamos abriendo el día de hoy es pasar de esa introducción que tuvimos en el encuentro anterior, donde muy someramente compartimos qué era el aprendizaje automático, cuáles eran los enfoques fundamentales. Bueno, en este caso vamos a pasar un poco a conocer cuáles son las etapas y principios básicos del análisis descriptivo de los datos, como una de las etapas que vimos en el encuentro anterior. Y ese análisis descriptivo, por supuesto, va a considerar la recolección, la presentación y la descripción de los datos. El análisis descriptivo es una etapa fundamental en un proyecto de análisis y machine learning y sus siglas, por lo general, en la literatura se reconocen como EDA, ¿bien? Y nos va a permitir la visualización y la transformación de los datos. Si retrocedemos al encuentro anterior, habíamos visto las etapas del proyecto de aprendizaje y habíamos considerado que al menos deberíamos tener entre 8, 7, 8 etapas, es decir, algunas se podían fusionar. Habíamos hablado muy brevemente de cuáles eran estas etapas, de cómo se enlazaban en un diagrama, y estas etapas partían de la definición del problema, que involucraba la recogida de los datos, la adquisición de los datos podía ser de múltiples fuentes, podía ser de un dataset que se proporcionara, y el tratamiento, exploración y selección del modelo. Luego ya, una vez que tuviéramos el modelo, este modelo debía ser entrenado, evaluado, ajustado sus parámetros, ya sea de manera manual o mediante técnica de optimización, y después de la validación podíamos desplegar ese modelo. Bien, estas etapas son descritas en la conferencia anterior, en la página 37. El día de hoy nos vamos a centrar entonces en la etapa de análisis exploratorio de los datos. El análisis exploratorio de los datos son el conjunto de técnicas estadísticas que nos permiten explorar, describir y resumir la información que se encuentran en nuestros datos, en nuestro dataset, pero intentando maximizar la comprensión de esa información que está. Por supuesto, las técnicas estadísticas y gráficas por sí solas no hacen magia. Requieren acompañarse de un razonamiento lógico y deductivo de lo que estamos mostrando en esas gráficas, de los resultados estadísticos que estamos obteniendo, y un poco para aterrizar qué significa ese análisis de razonamiento lógico deductivo que nos permite entender el contexto en que estamos aplicando análisis descriptivo. Yo les voy a presentar un ejemplo real muy curioso que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y se trata de los aviones de batalla que participaban en la Segunda Guerra Mundial y que pertenecían a la Real Fuerza
Aérea Británica. Pues resulta que de estas aeronaves solían ser batidas por el enemigo muy frecuentemente y como ven, se contaba con l- la armazón de las aeronaves que resultaban heridas en batalla. La Fuerza Real Británica pidió a los investigadores del grupo de estadística de la Universidad de Columbia buscar o investigar cuáles eran las partes del avión que debían ser reforzadas para que el avión pudiera mantener su vuelo independientemente de que fuera abatido durante su trayectoria. Si ustedes ven estas imágenes, seguramente pensarían, bueno, para mantener volando este avión, quizás una opción sería refuerza todo el blindaje del avión o refuerza las partes donde ha sido batido el avión. Pues resulta que si nosotros hacemos un análisis un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta de que si hacemos ese tipo si emitimos ese tipo de conclusión solo a partir de las imágenes, nos vamos a percatar de que, uno, el costo va a ser elevado. Y segundo, hay que buscar la manera de que ese avión sea lo más ligero posible. Pues resulta que en esta anécdota real, eh, el científico Abraham Wald en 1942, pues responde desde el grupo de estadística de la Universidad de Columbia que las partes que debían ser reforzadas en el avión eran aquellas que no tenían impactos de bala. Pues de esta manera el avión iba a mantenerse en vuelo. ¿De acuerdo? Moraleja de esta anécdota real es que hay que combinar el análisis de razonamiento con el análisis exploratorio. Y ese análisis exploratorio de datos puede incluir imágenes, puede incluir datos, puede incluir cualquier tipo de variable, pero no solo basta con analizar la parte estadística, también hay que darle un componente de razonamiento lógico a ese análisis. ¿De acuerdo? Una vez comentado esta anécdota, entonces profundicemos en qué cosa es el análisis exploratorio. El análisis exploratorio busca realizar un análisis descriptivo, identificar posibles errores, revelar la presencia de datos atípicos, comprobar la relación entre las variables, y esto lo hace a partir de diferentes etapas. Es decir, primero hay que hacer una descripción gráfica, ajustar los tipos de variables, detectar los datos ausentes, identificar los datos atípicos, hacer análisis de correlación. Bien, digamos que esas son las etapas fundamentales que describe un análisis exploratorio de los datos. Estas etapas nos van a permitir, a partir de información de entrada, emitir conclusiones. En el día de hoy, entonces, vamos a utilizar estas etapas un poco para conocer cómo, dentro de ese análisis exploratorio, organizar y presentar los datos, cómo calcular estadísticos de centralización y dispersión de los datos que nos ofrezca información, cómo interpretar esa información a partir de otros gráficos típicos como los histogramas, los diagramas de caja, los gráficos de dispersión. Y además vamos a hablar de coeficiente de Pearson e interpretación de datos a partir de la matriz de covarianza y la matriz de correlación. Digamos que esos serían los 5 objetivos fundamentales del día de hoy. Para poder proceder con estos objetivos, lo primero es que hay que recordar cuáles son los tipos de variables con las que nos podemos enfrentar en un problema. Para eso vamos a partir de la definición que vimos en clase anteriormente, donde sabíamos que eh, teníamos dos definiciones para una variable, que era una característica o atributo de un objeto observable, que era susceptible a medición y a variación, y esto era una posible definición. La segunda era que una variable no era más que un conjunto de valores que podía tomar una característica. Y el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior era estas dos clases, donde las variables, bueno, teníamos dos clases de automóvil, las variables eran color, velocidad, rueda, motor, es decir, eran los atributos.
Estas variables podemos identificarlas, podemos pensarlas como variables cualitativas o variables cuantitativas. Bien, las variables cualitativas son aquellas con las cuales no podemos realizar operaciones algebraicas, por ejemplo, las que son nominales como el sexo, el grupo sanguíneo, el tipo de nacionalidad. Digamos que con estas no podemos hacer operaciones tradicionales de álgebra. O también podemos tener cualitativas ordinarias, donde sus valores se pueden ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un análisis de una encuesta de grado de satisfacción o estamos hablando de niveles de estudio. Sí, son variables que cuantifican alguna medida y que pueden ordenarse de alguna manera. Por otro lado, las variables cuantitativas o numéricas son aquellas con las que tiene sentido hacer operaciones algebraicas, sin suma, resta, multiplicación. Podemos tener variables numéricas discretas, por ejemplo, número de hijos o números de personas, donde no vamos a tener una persona y media. El número de cigarrillos, es decir, la escala de los huracanes, etcétera, etcétera. También podemos tener variables continuas, que son aquellas que, sí, variables continuas numéricas, donde sí tenemos valores intermedios. Dígase, por ejemplo, aquellas que están relacionadas al peso, a la altura, a la temperatura, a variables medibles físicas. Por lo general son variables numéricas, cuantitativas y continuas. ¿De acuerdo? Por acá José Antonio me pregunta, la clase pasada con respecto a los automóviles, se hablaron de las clases, variables. Las clases son el grupo y las variables son los atributos que describen ese grupo. Si estamos hablando de los automóviles, tenemos dos tipos de automóviles, donde hay que seleccionar una variable para caracterizar esos dos grupos. Dígase la marca del automóvil y el resto de las variables pueden ser características o atributos, color, ruedas, etc. Muy bien, gracias José Antonio por la pregunta. Muy bien, entonces continuamos. Por otro lado, estas variables que ya sabemos que pueden ser continuas o pueden ser discretas, también tienen un entorno, es decir, el entorno de Python también eh, llegan a tener una caracterización. Si vamos a tener una caracterización en función al tipo de datos, donde vamos a tener datos numéricos, datos booleanos, podemos tener dentro de los numéricos enteros, números complejos, flotantes, pero dentro de otros tipos de datos como la secuencia podremos tener caracteres, listas, tuplas y conjuntos de datos o diccionarios de datos. Sí, esto va a ser dentro del entorno de Python, dentro del entorno de programación. Desde el punto de vista de dataset, esta clasificación de variables también difiere un poco. Podemos hablar de datos estructurados, donde tenemos el dataset como por lo general lo solemos trabajar. Podemos tener un dataset semiestructurado, como el que ven en el ejemplo, o podemos tener un dataset desestructurado que implica video, imágenes, comentarios, etc. Dentro de nuestros procedimientos vamos a tener que realizar diferentes transformaciones para convertir estos dos últimos en datos estructurados de manera tal de que nuestros algoritmos o la mayoría de los algoritmos lo puedan procesar. Ahora, si vamos a estar trabajando sobre datos estructurados, tenemos que representar esos datos. ¿Cómo los representamos? Bueno, a partir de tablas, a partir de un resumen estadístico que nos muestre las características de los datos o a partir de una representación gráfica. Vamos a ir detallando cada uno de estos. La representación en tabla por lo general es una representación en base a frecuencia, donde se ordena y resume la información, de ahí se tienen frecuencias absolutas, relativas, acumuladas. El resumen estadístico muestra la información matemática detrás de esas observaciones muestrales, como centralización, dispersión, posición, media, desviación estándar. Y la representación gráfica, bueno, es a partir de una imagen que puede ser de un universo de imágenes que tenemos disponible. Vamos a ver unas cuantas. Pasemos entonces primero a la representación estadística. Para hablar de representación estadística vamos a referirnos a medidas de centralización y dispersión. Dentro de las medidas de centralización tenemos la mediana,
que es la media aritmética o el promedio de los valores de una variable. Acá tienen un pequeño ejemplo matemático para recordar y agilizar esas mentes que están tan adaptadas a la calculadora. Luego tenemos la mediana, que es el valor que divide las observaciones en dos grupos, considerando el 50 percentil, y la moda, que es el valor que más se repite. ¿De acuerdo? Además, contamos con los estadísticos de dispersión. Entre los estadísticos de dispersión, que son aquellos que miden el grado de proximidad de los datos respecto a la tendencia central o la media, tenemos el rango, que es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Tenemos además la varianza, que es el promedio de las desviaciones de cada dato. Y tenemos la desviación estándar. Acá les presento la ecuación matemática tanto para la varianza como la desviación estándar y la media cuando estamos hablando de población o muestra. Este concepto de población y muestra lo vamos a referir también más adelante desde el punto de vista gráfico, de manera que sea mucho más fácil de entender, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de adquirir esa información, bueno, es que dice, oye, que me pesa calcular a mano todo esto. Pues para eso tenemos los códigos en Python que nos permite obtener la información estadística de los datos o del data frame, de la serie, y podemos utilizar punto de describe. Con punto de describe obtenemos la desviación estándar, el mínimo, el 25%, la media, el máximo, el mínimo, la cantidad, es decir, todo lo que nos puede dar una información básica desde el punto de vista estadístico. Ahora, respecto a representación gráfica, ya sabemos que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, el objetivo va a ser visualizar la información para sacar conclusiones rápidas. Bien, identificar patrones dentro de esas imágenes que nos permitan interpretar lo que está sucediendo sin un esfuerzo elevado. Aquí aparece entonces el concepto de población, muestra e individuo. Bien, desde el punto de vista matemático hay toda una formulación para describir qué cosa es una población, una muestra y un individuo. Bien, vemos que una población es un conjunto grande de personas donde se incluye raza, sexo, credo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una muestra es un segmento de esa gran población. Ahora, si dentro de ese segmento hablamos de individuos, entonces nos estamos refiriendo a personas en específico. Y luego aparece nuevamente la definición de variable. Bien, la variable son dos características o atributos, en este caso, en este ejemplo, que describen a un individuo que pertenece a una muestra que forma parte de una población. Bien, si nosotros concatenamos esos cuatro conceptos, bueno, vamos a tener una base estadística suficientemente grande para, por inferencia, decir que nuestros algoritmos son aplicables, resultan bien para un grupo de individuos, pero pueden ser aplicables a una muestra y a una población. Entonces, desde el punto de vista de representaciones gráficas, ¿qué cosas son aspectos indispensables? Primero, indicar claramente la escala y las unidades de medida cuando hacemos un gráfico. Segundo, el área de cada variable, si estamos haciendo un gráfico de área o o un histograma, debe ser proporcional a la frecuencia y debe utilizarse el uso de muchos colores en un mismo gráfico. Esto es algo que si vamos a publicar un trabajo, si vamos a presentar algo académico, se mira mucho. Acá un pequeño ejemplo, es decir, los aspectos que hemos tenido en cuenta son título, escala, cuerpo gráfico, leyenda, fuente. Y aquí se muestran dos gráficos que intentan resumir informaciones relacionadas a los pasajeros del Titanic. Bueno, ya saben que el Titanic, gran catástrofe marítima, donde tuvimos un gran número de pérdidas humanas. Y estos gráficos intentan relacionar la clase a la cual pertenecía cada pasajero con el número de sobrevivientes en la izquierda. Y en la derecha, el precio del pasaje con el número de sobrevivientes. Como vemos, el primer gráfico que tenemos a la izquierda, la mayor cantidad de sobrevivientes de la catástrofe de Titanic pertenecían a la tercera clase social que había abordado el barco. En tanto, el rango
en cuanto a rango de precios, vemos que la mayoría de los pasajes o boletos de abordaje del barco se vendieron a precios módicos. Es decir, hubo muy pocos pasajeros que superaron los 250.000 en aquella época. ¿De acuerdo? Estos son dos gráficos pequeños de barra que nos resumen y que de manera muy breve pudimos sacar información de ellos. Sin embargo, hay otros gráficos. Podemos tener gráficos de barras o de sectores, de dispersión, de línea, es decir, que buscan representar en pocas imágenes información. Uno de ellos es el gráfico de histograma. El gráfico de histograma se utiliza comúnmente para variables cuantitativas continuas y nos permite representar diferentes clases mediante intervalos. Aquí, por lo general, lo que tenemos es columnas que nos representan el valor o la frecuencia y un rango. En este ejemplo es un ejemplo que está relacionado a la comparación de una base de datos relacionada a vino, donde se miden el nivel de alcohol, el ácido, la alcalinidad, y es solo uno de los ejemplos que vamos a ver. Existen muchas maneras de representar desde el punto de vista de histograma la información de nuestro dataset. Bien, desde el punto de vista de MATLAB, perdón, de Python, acá les presento a la izquierda un pequeño código muy simple con la cual podemos utilizar la función is de Matplotlib y que les presento en la parte de abajo el enlace al cual pueden acceder a este código. Si no se queden con la imagen, pueden copiar este código. Por acá Italo me pregunta, ¿sería tan amable compartir un manuscrito original en DataSign y a Scopus relevante que nos sirva de guía para tomarlo como referencia? Eh, Italo, por favor, pásame esa sugerencia por el foro y me describes mejor qué es lo que quieres. José Jai, esta diapositiva la compartes. Sí, aquí no sé si me vieron que al inicio estaba escribiendo la carpeta de documentación. Ustedes deben tener acceso a una carpeta de documentación. Por alguna razón hubo un problema del sistema el día de hoy y la carpeta de documentación salió del aula virtual. Estaba intentando que eso se resolviera antes de la clase, pero no lo logré. En esa carpeta de documentación ya yo tenía subido una variante de la presentación de hoy, que hoy la terminé, le adicioné algunos ejemplos, pero si está disponible la carpeta en la tarde, la vuelvo a subir, lo van a tener. Sí, había una presentación ya subida a la carpeta de documentación, como dice José Antonio, pero justo hoy he dejado de ver la carpeta, ya lo he reportado y están trabajando en resolver esa situación. ¿De acuerdo? Pero Yo no. la pude bajar hoy en formato PDF Ah, hace unos perfecto. minutos. Hace unos minutos. De cualquier Ujú. modo, esa no es la que estamos viendo en el día de hoy. Si es mayormente el 95%, pero le adicioné dos ejemplos más y dentro de 2 horas la estaré subiendo de nuevo. ¿De acuerdo? Igual les queda la grabación. Entonces, continuamos. Bueno, en este ejemplo vemos un tipo de histograma que lo podemos rotar, pero también podemos tener histogramas de este otro tipo donde estamos haciendo comparaciones digamos, dos datasets, considerando el mismo rango de operación para las variables. Y también podemos tener estos histogramas considerando la simetría del histograma. Bien, la simetría del histograma se mide respecto al valor central, donde mientras más alejada estemos del valor central, esta información nos puede indicar de que existen valores atípicos. Bien, podemos tener asimetría a la derecha o asimetría a la izquierda. Bien, si tenemos un diagrama o un histograma simétrico, donde coincide la moda, la media y la mediana en el centro, pues la altura de mi histograma va a estar relacionada a la kurtosis y a si mi dataset cumple con una distribución normal dentro de los datos. La kurtosis
me va a poder ayudar también a identificar valores atípicos, pero por ejemplo, las aplicaciones de finanzas nos puede ayudar a identificar un riesgo elevado en determinado evento. ¿De acuerdo? Y además va a ser una manera muy fácil de visualmente comparar dos distribuciones de datos donde existe una diferencia evidente. Ahora, como les comentaba, si la simetría de nuestro histograma es notable, esto nos va a dar medida de que a la derecha o a la izquierda podemos tener una representación de valores atípicos o outliers. ¿De acuerdo? ¿Qué otro gráfico podemos utilizar? Adelante, José Jaime. Disculpa, no había visto tu mano levantada. No, tranquilo, profe, la acabo de levantar. Profe, no, referente el código que compartiste hace un momento, pues yo sé que es como ejemplo, pero el rango de datos es inventado ahí mismo dentro del código o lo estás importando de algún dataset. ¿Cuál? Ubícame en el número de la Ah, diapo. los dos más atrás, por favor. Este. Donde dejaste el link Esa del código Python y ahí. exacto, sí, cuando empezaste a usar el código Python, correcto, sí, señor, No, desde ahí. es puro el ejemplo del uso del histograma, del Con mismo datos dummy sintéticos, datos sintéticos, colocados, datos sintéticos. sintéticos. Como Ah, ok. ves, se está generando de manera aleatoria con una semilla 4. Son No números de estás 0 a 1, importando, 100. no estás importando datos de un datasero o algo así, no. No. Son datos que simulan una distribución normal. Son 100 datos con media 0 y desviación estándar 1. Ah, ok, listo, Es profe, un era poco eso. para ejemplificar cómo realizar el histograma. Vale, profe, gracias, sí, señor. Muy bien. Bueno, estábamos acá y vamos a comenzar a hablar de los diagramas de cajas o de bigotes. Los diagramas de cajas o de bigotes son la representación gráfica equivalente de ese histograma para la detección de outliers, que nos permite representar la media, la mediana y los intercuartiles. Bien, de manera tal de que si consideramos más o menos 3 sigmas respecto a la media, podemos afirmar que tenemos outliers. ¿Por qué es importante trabajar sobre estos outliers, atender estos outliers? Porque nos van a sacar nuestros algoritmos de su funcionamiento correcto. Bien, muchos de estos algoritmos hacen una suposición respecto a la matriz de covarianza, a la media, a la desviación estándar, y nuestros outliers sacan eh, la descripción estadística de las variables, la sacan de esos supuestos. Entonces, por otro lado, si tenemos muchos outliers, también puede ser indicativo de la aparición de un nuevo evento. Entonces, siempre es importante realizar un tratamiento sobre los outliers, ya sea eliminarlos, luego de analizarlos o simplemente buscarnos herramientas que son robustas a los outliers. Bueno, un poco lo que hay detrás de este gráfico de cajas. Es una herramienta propuesta por John Turkey, el cual nos permite la detección paramétrica teniendo en consideración la distribución, si que los datos siguen una distribución normal con media cero y que se distribuyen en más o menos 3 sigmas, donde tenemos que prestar atención a las cotas derecha e izquierda. ¿De acuerdo? Acá, un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Supongamos que estamos haciendo un análisis de un tratamiento médico donde tenemos un grupo de tratamiento y un grupo de control. Sí, por lo general, al grupo de tratamiento se le entrega el medicamento real, al grupo de control se le entrega un placebo. ¿De acuerdo? Y se mide cuál es el efecto que relatan los pacientes antes la entrega de estos medicamentos. Por supuesto, los pacientes no conocen de que se le está entregando un placebo o se le está entregando el medicamento real. Pues vean cómo si utilizamos los gráficos de caja, primero vemos cuál es la media, pero lo interesante no es eso, lo interesante es que el grupo de control sí hay al menos un paciente que está
que representa un valor fuera de rango, es decir, no se encuentra entre lo normal que relatan los pacientes. Y esto es un análisis, el análisis anterior se realiza sobre dos variables que estamos analizando, digamos que, dos variables, no, dos datasets que pudiéramos estar realizando, dos grupos, control y tratamiento. Pero dentro de control y tratamiento también podemos analizar variables que caracterizan ese grupo. Por ejemplo, el sexo de los pacientes o la etnia, es decir, la raza del paciente, que también pudiera estar relacionada a el efecto que tiene el medicamento en el paciente. Y vemos como si lo representamos con diagramas de caja, también pudiéramos observar que no solo hay valores fuera de rango para el grupo de control, sino que hay más valores fuera de rango para el grupo de control en el sexo masculino que en el sexo femenino. ¿De acuerdo? Entonces, este también es un ejemplo muy genérico, un poco para que vean la aplicación en el ámbito médico de las cajas gráficas. Como hicimos antes, por acá me comenta Diego, los valores atípicos son ruidos. Pueden ser considerados ruidos. Bien, no necesariamente son ruidos. Pensemos que ocurre un evento anormal. Bien, ocurre un fallo. Pensemos en un equipo doméstico. Bien, un pico en tensión puede ser un valor online. Es algo que no ocurre frecuentemente. Sin embargo, el resultado de tener ese outliers, ese valor, ese pico, puede tener determinado efecto en el proceso que estamos analizando, ya sea un equipo electrodoméstico, un sistema industrial, un algoritmo, etcétera, etcétera. ¿Pueden ser ruidos? Sí, pudieran ser considerados ruidos, pero ya esto nos daría un indicativo de muchos valores fuera de rango, porque el ruido no es temporal, por lo general es mantenido. Bueno, acá lo mismo, es decir, les dejo el enlace donde pueden ver ejemplos de diferentes maneras de representar gráficos de caja. Ahora, avancemos en el análisis de datos. Pensemos ahora en gráficas de dispersión. Las gráficas de dispersión son aquellas que nos permiten relacionar las variables de diferentes datasets o grupos de manera visual. Por ejemplo, aquí, bueno, ya le estoy presentando nuevamente, le estoy recordando el dataset Iris, el cual describe las flores orquídeas, 3 tipos de flores orquídeas, versicolor, virgínica y setosa, considerando la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y vean cómo este gráfico de dispersión nos permite, uno, tener las distribuciones. Véanse que en la diagonal principal estamos viendo cómo las distribuciones de clases se mezclan para determinadas clases, ¿bien? Y en los gráficos que están por encima y por debajo de la diagonal principal, vemos un gráfico de dispersión donde tenemos los puntos que nos identifican cada una de las observaciones de la variable que estamos midiendo. ¿De acuerdo? O sea, el ancho o el largo del pétalo. Y evidentemente este tipo de gráfico me está hablando de que hay dos de estas clases son no linealmente separables. Bien, al no ser no linealmente separables implica que tengo que buscar un clasificador lineal, no me dará buen resultado. Tendré que utilizar un clasificador no lineal o tendré que utilizar un enfoque basado en kernel que me permite transformar un espacio de mayor dimensión para separar linealmente y ahí aplicar el clasificador lineal. Bueno, esto es un poco un ejemplo de esto que venimos hablando, ¿no? Es decir, el gráfico de dispersión nos permite ver cómo se distribuyen los datos espacialmente, si ellos son linealmente separables o no. En el primer caso, vemos, es decir, son dos casos que no son linealmente separables, pero si hacemos ese mismo gráfico de dispersión en un espacio de 3D o de dimensión superior, si pudiéramos, quizás pudiéramos utilizar un hiperplano para separar mejor esas clases de manera lineal.
Y este es el principio, por ejemplo, de las máquinas de soporte vectorial que estaremos hablando más adelante del curso. Bueno, nuevamente les dejo algunos códigos de Python, el enlace para el código de Python, para que puedan ver diferentes maneras de representar estos gráficos. Ahora hablemos de correlación de variables. La correlación de variables nos permite destacar las variables que aportan información redundante en nuestro conjunto de datos y que nos pueden aportar información ruidosa en nuestro análisis. La manera en que vamos a abordar esa correlación es a partir del coeficiente de Pearson. Definiendo un poco qué cosa es el coeficiente de Pearson, es aquel valor numérico que permite determinar la relación lineal entre una o dos o más variables, tal que nos sea posible determinar la fuerza y la dirección de esa relación. Bien, esto no implica que exista una relación causa-efecto entre las variables, ¿no? Es lo que implica es que están moviéndose en la misma dirección, es decir, aumentan juntas o inversamente. El coeficiente de Pearson, como ven, se puede calcular para una población o para una muestra. Y es un valor que va desde -1 a 1. Acá un poco gráficamente qué significa el coeficiente de Pearson. Cuando existe una correlación perfecta, es decir, que nuestras dos variables analizadas están creciendo de manera lineal juntas, nuestro coeficiente de Pearson va a ser igual a 1. Es decir, nos va a decir que hay una máxima correlación entre las variables. A medida que ese número empieza a disminuir, indica de que la correlación deja de ser lineal y va tendiendo a una correlación, a que no exista correlación. Si llegamos a R igual 0, no podemos afirmar que existe una relación lineal, una correlación entre las variables. ¿De acuerdo? Sin embargo, el coeficiente de Pearson también tiene una parte negativa. ¿Qué implica esa parte negativa? Que hay una correlación negativa, y aquí en este gráfico tercero inferior derecho va un signo negativo, es un R igual a -1, implica una correlación negativa perfecta. Es decir, que una crece y la otra decrece, pero en el mismo sentido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con el coeficiente de Pearson? Que uno asume una relación lineal, no capta relaciones complejas, no lineales. De hecho, nos puede engañar cuando sucede eso. Es sensible a valores atípicos, de ahí la importancia de que grafiquemos e identifiquemos los valores atípicos. Más adelante en el curso vamos a hablar de cómo tratar esos valores atípicos, si no nos vamos a quedar solo con graficarlos. Hoy estamos introduciendo el análisis exploratorio de datos, pero más adelante vamos a ver cuáles son los algoritmos que podemos utilizar dentro del análisis exploratorio de datos. Y por último, el coeficiente de Pearson no implica causalidad. Sí, que una variable crezca no implica que necesariamente la otra lo haga también. Pensemos en algo meteorológico, ¿no? Una variable meteorológica. Que exista un huracán en América no implica que esté lloviendo en China. ¿De acuerdo? Puede ser que estemos con la misma temperatura, con el mismo grado de humedad, pero los dos eventos son independientes. Acá ahí es muy interesante mostrarle este ejemplo de aplicación del coeficiente de Pearson en el área artística, donde vemos una manera muy simple de evitarnos utilizar esos números que a veces en una matriz de correlación nos aburre tanto o nos puede causar dudas. Bien, este es un ejemplo publicado, como ven, es una revista relacionada al arte, un trabajo publicado en 2022, donde se hace un análisis de cuáles son los componentes químicos, los sustratos químicos que están en los colores de una pintura, y cómo se relacionan, es decir, cuál es el grado en que el pintor mezcló el cobalto con el cobre, con el níquel, para poder
llegar a esos colores en la pintura. Y la representación es muy simple. Estos pequeños círculos de colores, los rojos nos representan una correlación positiva y los azules una correlación negativa. Bien, y al autor del artículo solo le interesa eso, no le interesa el grado de fuerza en que esas variables se correlacionan, solo saber si se mezclaron o no se mezclaron estos tipos de componentes. Ahora, les traigo aquí un pequeño ejemplo. Estas dos diapos son de las que he adicionado a lo que ya había subido al aula. Eh, un pequeño ejemplo para entender qué es lo que sucede si realmente se ha entendido el concepto de correlación desde el punto de vista numérico. En el primer ejemplo, vemos una correlación donde hay un incremento de las dos variables y nos dicen que el coeficiente de Pearson es igual a 1 y nos dejan un espacio. ¿Qué tenemos que completar aquí? El signo. ¿Es un signo positivo? ¿Es un signo negativo? Positivo, Positivo. muy bien. Ambas variables crecen linealmente. El segundo ejemplo, nuevamente, si los tres primeros ejemplos son signos, todos los signos son positivos. Sin embargo, noten cómo de esa línea empieza a convertirse en una nube de puntos donde estamos perdiendo ese componente lineal y por tanto el coeficiente de piso empieza a acercarse a cero. Ya cuando ya tengamos una nube, va a ser muy difícil que nosotros tengamos un coeficiente de Pearson diferente de 0,01. ¿De acuerdo? En los ejemplos inferiores, está sucediendo, en el primer caso está sucediendo lo contrario. Está creciendo negativamente y el signo es negativo. ¿De acuerdo? Hay una correlación inversa de 0,7. ¿Por qué? Porque no es una línea. Ahora, curioso los dos últimos ejemplos donde tenemos esos dos triángulos, esas dos líneas formando un triángulo. El valor de Pearson en estos ejemplos es 0. Bien, no podemos decir que hay un crecimiento ni un decrecimiento lineal porque las tendencias son muy diferentes. Bien, entonces, nuevamente estamos en un caso donde el coeficiente de Pearson no es una medida que nos ayude. Por supuesto, esto es un ejemplo construido, un poco para ejemplificar con qué significan los valores numéricos de Pearson. Entonces, José Manuel, ahí no se puede decir que no hay correlación. Nada más se dice que no se puede medir la correlación. Exactamente, es decir, el Ok. valor de R vale 0, por tanto, coeficiente de Pearson no me da medida de la relación del crecimiento ni la fuerza de las variables. ¿De acuerdo? Profe, Tendría que una buscarme pregunta. otro estadístico. Pero digamos, para este ejemplo, esos dos ejemplos finales, estamos hablando de que se están trabajando dos tipos de datos totalmente diferentes, ¿no? Diversos. Que pueden ser que no tengan nada que ver uno con el otro. Sí, sí, porque el uno, por ejemplo, el que tiene una pendiente positiva, digamos que tendría, si lo miramos como, no como un sí, digamos como el coeficiente de Pearson, tendría un coeficiente de Pearson positivo y el de abajo pues negativo, pero como tienen que tomarse los dos datos, pues obviamente es cero, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, por acá también me pregunta Una Diego, una nube consulta, dispersa. una consulta, disculpe. En los dos últimos ejemplos donde hay un triángulo, un ángulo, digamos, un triángulo, se puede deber a que la toma de las muestras no ha sido correcta. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy tomando dos muestras, entonces la muestra de la fila uno, ¿no? De la fila uno debería ser la misma persona que responda también en la fila uno de la segunda muestra, o el segundo cuestionario. Y no ha sido ordenado correctamente, sino al azar. Puede ser. El objetivo del ejemplo no es encontrar la causa que origina ese comportamiento en las variables. Ah, ya, Puede gracias, ser que gracias. sea natural ese comportamiento o puede ser que sea un error al digitalizar los datos. Es un poco que ustedes vean, ya los tenemos, estos son los datos, ahora calculemos el coeficiente de correlación, me da 0, está lógico, no está lógico, me da positivo, me da negativo, ¿qué significa? Ese es el objetivo, ¿bien? Por ejemplo, bueno, estos dos casos últimos que les he puesto son dos casos extremos, ¿eh? En este caso, que tenemos acá, es un caso más común donde los datos comienzan a tener mucha dispersión
Y la tendencia es que a medida que aumenta la dispersión, el coeficiente de Pearson se acerque a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Recuerden que hay algunos ejemplos que son más didácticos y voy a intentar que me alcance el tiempo para que los veamos en MATLAB. Perdón, MATLAB no, en Python. Bueno, correlación. Estábamos hablando de correlación y estábamos utilizando el coeficiente de Pearson, pero además de la correlación de Pearson, tenemos el coeficiente o el análisis de correlación de rangos de Spearman y tenemos el coeficiente de correlación de Kendall. Y así tenemos 2 o 3 estadísticos adicionales que nos pueden ayudar a caracterizar y a construir determinadas matrices de correlación que nos aporten información. Yo les dejo aquí como estudio individual, les sugiero algunos libros donde pueden revisarlo. ¿Qué significa o cómo podemos utilizar? Les dejo como estudio individual que se estudien, busquen información si les interesa de la correlación de Spearman y de coeficiente de correlación de Kendall. En el primer caso, se involucran, es decir, se utiliza para evaluar relaciones de variables ordinales y el segundo caso se busca interpretar el rechazo de la hipótesis nula de la correlación teniendo en cuenta la fuerza de dependencia de las variables. ¿De acuerdo? Y estos son 2 estadísticos adicionales que podemos utilizar. Luego nos resta, si ya hablamos del coeficiente de Pearson, matriz de correlación, tendríamos que mencionar la matriz de covarianza, ¿no? La matriz de covarianza es aquella donde tenemos en cuenta la media de los datos y la construimos de manera simétrica, de manera tal de que si la covarianza es positiva, la correlación de los datos es directa, si la covarianza es negativa, la correlación será inversa, y si la covarianza es nula, no habrá correlación entre las variables. Y esto nos va a permitir construir una matriz simétrica donde pudiéramos ver la relación de los datos, de las variables. ¿Cuál es la diferencia entre la matriz de covarianza y la matriz de correlación? La matriz de covarianza es una matriz de correlación sin normalizar, que dificulta un poco su interpretación porque no está en un rango de más o menos 1, pero si solo nos interesa saber si crece o decrece, la podemos utilizar. Sin embargo, la matriz de covarianza sí es un cálculo interno en algunos algoritmos como PCA, etcétera, etcétera, que puede ser que lo tengamos que calcular si vamos a implicar, programar esos algoritmos. Bueno, acá les dejo un pequeño código cómo representar la matriz de covarianza y el mapa de calor, que no es más que esa representación en colores que tenemos para un rango. Desde el punto de vista de comparación, además les muestro, bueno, cuáles son los principales aspectos que diferencian la matriz de correlación y la matriz de covarianza. La covarianza, como mencioné, mide la dirección, si hay una relación positiva o negativa. La correlación mide la dirección, pero también la fuerza, porque el valor numérico en ese rango nos dice si comparamos 0.03 con 0.8. Ya sabemos que las dos tienen dirección positiva, pero el 0.8 tiene mayor correlación, es decir, las dos variables que tienen 0.8 como coeficiente de Pearson tienen mayor correlación que la que tiene 0.3. ¿De acuerdo? La escala. La escala es un tema que también difiere en la matriz de covarianza y correlación. La primera no está estandarizada, la segunda está en un rango. La interpretación en la matriz de covarianza es mucho más difícil. La matriz de correlación por eso es mucho más utilizada, es más fácil de interpretar. Lo demás está relacionado al caso de uso. Bien, por ejemplo, cuándo utilizar una, cuándo utilizar la otra, si estamos trabajando en las mismas unidades y solo queremos saber si las variables se mueven juntas, podemos calcular simplemente la matriz de covarianza. Es un cálculo muy simple, ¿de acuerdo? Si ya necesitamos una interpretación entre valores, entre variables, oye, ¿cuánto se relaciona la variable A con la variable C y la variable D? Nos tenemos que ir a
es más recomendable irse a una matriz de correlación. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, como comenté, algunos algoritmos avanzados involucran la matriz de covarianza porque están enfocados a análisis multivariable. Por último, antes de pasar al código en Python, les dejo algo interesante relacionado al módulo Statistics de Python, el cual también tienen una serie de funciones que puede aportarle información estadística de esos datasets. Sandra, por acá. En la de covariancia sí hay causalidad. No, en ninguna de las dos hay causalidad. No se trata de eso. Se trata de ver que tienen una relación. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí el material didáctico. ¿De acuerdo? Nos quedan 10 minutos de presentación. Lo podemos dedicar a revisar brevemente el código de Python o lo podemos dedicar a las preguntas. ¿Qué prefieren? El código, profe. Código. Muy bien, vamos allá. Entonces, me comentan si se ve en pantalla. Sí, se Sí, ve en pantalla. profesor. Muy bien. Ok. El caso de estudio que vamos a analizar hoy es bastante simple. Sí, Colab. Colab. Por favor, Colab es muy simple, muy noble para pequeñas cosas. ¿Cómo podemos acceder a Colab? Bueno, usted pone Colab y se inscribe con su código, con su correo de email. Se los voy a subir al aula virtual. De hecho, es una de las tareas pendientes. Muy bien, vamos allá, que tenemos pocos minutos y en realidad tengo unas 7 clases detrás de esta. Se trata del dataset del titanio, donde tenemos una variable, si queremos saber qué tipo de personas tenían más probabilidad de sobrevivir, considerando de que la sobrevida es una variable binaria que pueda tomar valor 0 o 1. ¿De acuerdo? Para eso tenemos 12 variables observadas de un dataset. Este dataset está disponible en internet, lo pueden descargar, ahí tienen el enlace. Este dataset tiene 1309 observaciones de 12 variables, donde cada observación implica un pasajero y las variables son las características que definen ese pasajero. El puerto en que abordó, la edad del pasajero, el sexo, si sobrevivió o no sobrevivió, el valor del ticket, el número de cabina, el puerto en que abordó, si venía con familia, si son informaciones relacionadas. Pues, una vez que cargamos el dataset, lo primero es intentar visualmente ver ese dataset. Si nosotros lo representamos gráficamente, vamos a ver que ya hay elementos que dice NaN. SAN nos representan datos faltantes. Bien, más adelante en otras clases vamos a hablar de cómo tratar esos datos faltantes. Bien. También vemos que el sexo, el nombre, el número de ticket, si hay variables que son numéricas y otras que no lo son. ¿De acuerdo? Y dentro de las numéricas podemos tener variables continuas o variables... Ricardo, no, la clase de hoy es de 1 hora. Tenemos variables continuas o variables discretas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez, el primer paso es, aquí yo se lo dejo todo bien explicado, paso por paso, para que lo tengan disponible. Si logramos llegar al final, perfecto. De todas formas, es necesario revisar el código. El primer paso es un poco analizar visualmente esa información. Para eso, bueno, estamos utilizando .drop dentro de MATLAB y, perdón, hoy tengo el MATLAB muy antiguo, dentro de Python y estamos graficando las variables. Luego vamos a empezar la exploración y limpieza de los datos. ¿Cuál es el objetivo de este código? Uno, que representemos gráficamente con alguno de estos gráficos que hemos mostrado, que saquemos información de ellos y que además hablemos de los análisis de correlación. Vamos a hacer análisis de correlación entre variables continuas, una contra otra, entre variables discretas, una contra otra, y luego entre todas las variables. Y primero vamos a ver una variable 1 a 1 y luego la combinación de variables, o es lo que se intenta en el código.
¿De acuerdo? Un paso importante es conocer cuáles son los tipos de variables que tenemos. ¿De acuerdo? Como segundo paso, verificar la cantidad de datos que tenemos, cuántos valores nulos tenemos por cada variable, si son enteros, si son flotantes. Esto nos va a dar información del tipo de variable, que fue un aspecto inicial que hablamos en nuestra presentación. Luego nos vamos a percatar de que hay algunas variables como el número de la cabina, que son en ese dataset no existen. Si no se pusieron en el dataset, no se tomó, no se tiene histórico de ellos. Son datos, valores faltantes. Y además hay 7 características numéricas y 5 características categóricas, es decir, 5 variables categóricas y 5 numéricas. Luego tendríamos que eliminar los registros duplicados, si existen. ¿De acuerdo? Sería analizar si son en realidad duplicados y eliminarlos para que no exista información redundante. Habría que hacer posterior a esto un análisis univariable. Este análisis univariable implicaría el análisis de las variables categóricas y de las variables no categóricas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que estamos graficando las variables categóricas que están relacionadas a la sobrevida, es decir, la variable objetivo, sobrevivió o no sobrevivió, el sexo, la clase, el puerto de embarcado y estas dos últimas están relacionadas a si tenía familia o no dentro del Titanic. Véanse cómo, desde el punto de vista gráfico, ya podemos identificar de que el número de fallecidos casi duplica a el número de sobrevivientes. Por otro lado, sobrevivieron más mujeres que hombres y esto se debía a que las medidas de seguridad y de emergencia favorecían a las mujeres. Sí. Luego, en el tercer gráfico, vemos que la mayoría de los sobrevivientes están en la tercera categoría, es decir, la clase más pobre que había abordado el barco. Y luego, que la mayoría de los sobrevivientes abordaron el barco en Reino Unido. La S pertenece al puerto de Southampton, el Reino Unido, y así sucesivamente. Vemos cómo la mayor cantidad de sobrevivientes pertenece a este puerto. Y este puerto fue el primero en abordar el Titanic. ¿Por qué tuvimos mayor cantidad de sobrevivientes? Porque esos pasajeros tuvieron más tiempo de familiarizarse con la estructura, los pasillos, las puertas de salida dentro del Titanic. Bien. Y luego, también en esta última, de los fallecidos, no de los sobrevivientes. No entiendo tu pregunta. Estamos viendo la cantidad de sobrevivientes. Ok, ok, no me haga caso. Sí, continúe. Ah, ya, listo. Y por último, estos gráficos nos dicen que la mayor cantidad de sobrevivientes estaban relacionados, eran personas que no tenían familia dentro, es decir, no tenían sus padres, no tenían hermanos, no tenían hijos dentro del barco. Porque los que tenían familia fueron a socorrer a su familia y tuvieron menos oportunidad de sobrevivir. ¿Cómo saber, Sandra, cómo saber cuáles de esos que embarcaron sobrevivieron? Hay que analizar el dataset. Bien, bueno, hasta aquí voy a dejar el código en Python que les resta de trabajo para analizar. Fíjense que hasta este punto estamos haciendo un análisis de variables categóricas y luego tenemos que hacer esos mismos análisis para el resto de las variables. Hacer el análisis multivariante, revisar las correlaciones de dos variables a la vez y luego realizar las correlaciones, vamos a verlo más adelante, las correlaciones de una matriz de todas las variables. Bien, como supuse que quizás no me daba tiempo, está totalmente detallada las conclusiones y los pasos en el script. Bien, al acabar la siguiente clase, que ya tengo ahora, les estaré subiendo nuevamente el PDF actualizado con la clase de hoy y el script. ¿De acuerdo? ¿En qué parte de la plataforma? En documentación, Gloria. Muy bien.
Entonces, agradecerles a todos la presencia de hoy. Como les comenté, en algunos encuentros no nos alcanza el tiempo porque queremos barrerlo todo, pero ahí les quedan los materiales y muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, profe, y a todos los compañeros. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Muchas Hasta gracias, luego. muchas Feliz gracias fin a de todos. semana. Muy buena Feliz fin de clase. semana. A estudiar. Nos vemos. Gracias. Gracias, Chao. profe.